Hemos llegado al final de una semana muy interesante y con una temática que debería darnos aliento a nosotros. Como dicen por ahí en el ámbito de las películas, alerta de spoiler. Nosotros ganamos y estamos en Cristo porque Cristo ya ganó. Así que esta es la buena noticia, ya sabe usted qué va a pasar al final. Por eso hoy vamos a hacer un resumen de lo que hemos estudiado, porque es importante que aunque sepamos qué va a suceder al final, también analicemos qué estamos haciendo hoy nosotros. Vamos a orar pidiendo a Dios su dirección para nuestro estudio de hoy. Querido Padre, gracias te damos por tus misericordias y gracias porque tú nos revelas en tu palabra cuál es el destino que tú has preparado para todos aquellos que confían en los méritos de Cristo Jesús. En tus manos de amor nos encomendamos por Jesús. Amén. Amén. Pastor Dani Perla, para la reflexión de ahora, para hacer un cierre de la semana, quizá una pregunta que es la que más llega a mi mente es la siguiente. Si ya sabemos que Jesús gana, la Biblia lo deja claro, lo hemos aprendido durante esta semana y hemos visto el cuidado de Dios a lo largo de la historia sobre su iglesia, sobre su pueblo, ¿por qué no puedo tomar una actitud pasiva frente al conflicto final que se está llevando a cabo? Es decir, ¿por qué no simplemente puedo decidir no elegir? Si al final, pues Dios es tan bueno, dicen algunos, que Dios de alguna manera va a hallar la manera de salvarme sin que yo tenga que meterme en eso. Bueno, creo que es una pregunta interesante. Sabemos que Jesús gana, sabemos que Jesús ya ganó. Amén. Y sabemos que Él ganará. Así que tenemos esa seguridad en las Escrituras. Sin embargo, la victoria de Jesús, yo debo decidir si va a ser su victoria en mi vida también. Y aquí entra el libre albedrío, porque recordemos cómo fue que surgió todo este asunto del conflicto entre el bien y el mal. Aquí tenemos que retroceder hasta el cielo, en ese momento donde uno de los seres más perfectos que Dios había creado, y yo ya expliqué esa frase anteriormente en esta semana, así que la voy a dejar hasta aquí. Uno de los seres más perfectos que Dios había creado, en su corazón decidió darle la espalda a Dios, decidió ir por otro rumbo. ¿Cómo fue que un ser perfecto podía tomar esa decisión? Bueno, es porque Dios creó a todas sus criaturas, las creó moralmente libres, con la capacidad de elegir. Ahora, aquí en la tierra hizo lo mismo con Adán y Eva, pero lastimosamente ellos cayeron en pecado. Y entonces ellos decidieron escuchar en su elección. Noten que estoy usando la palabra decidieron. O sea, ellos tomaron una determinación propia, y es escuchar a una voz disidente que era la voz del enemigo, y no escucharon la voz de su creador. Entonces ahora el ser humano cayó en pecado, pero todavía sigue innata en el ser humano, que fue creado a imagen y semejanza de Dios, la más grande de todas las libertades que Dios ha dado, que es la libertad de elección o el libre albedrío. Solo que ahora tenemos una paradoja, o sea, tenemos una aparente contradicción, hermano Gerson. Y algunos dicen, bueno, ¿cómo es que yo tengo la capacidad de elección, pero a la vez la Biblia presenta que nosotros como seres humanos estamos esclavos al pecado? Claro. Entonces, si yo estoy esclavo al pecado, ¿cómo es que yo sigo teniendo la oportunidad de elegir? Y aquí les tengo buena noticia. Tenía que mencionar esto porque ahora venimos a la buena noticia. Es que es cierto, aunque el pecado afectó nuestra capacidad de elección, porque el pecado viene y esclaviza. Sabemos que un esclavo estaba sujeto a la voluntad de su señor, de su amo. Ahora bien, sin embargo, Dios no dejó que el pecado quitara totalmente esa libertad. De hecho, cuando el ser humano pecó, en Génesis 3:15, Dios dijo algo: pondré enemistad entre ti, le dijo a la serpiente y la mujer. O sea, le dijo a Satanás, mira, siempre va a haber una enemistad, siempre en el corazón del ser humano va a haber algo que de entrada va a rechazar el mal. Y ustedes lo notan, aunque hay mal, pero de entrada hay algo que es aborrecible en nuestros corazones. Hay algo que nos causa aborrecimiento, el mal.
Sin embargo, obviamente cuando una persona entra en el camino del vicio, aquello que aborrecía, ahora Claro. le es natural. Pero hay una lucha y San Juan capítulo 1 dice que Jesús es la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Y noten que ahí dice a todo ser humano que viene a este mundo. Y esas cosas hacen que Dios nos ayuda para que nosotros podamos ejercer, a pesar de estar esclavizados por el pecado, podamos ejercer la capacidad de elección. Y sin mencionar, o lo vamos a hacer en este momento, no lo habíamos mencionado antes, el Espíritu Santo de Dios. Amén. Él todavía se está moviendo en este mundo, en los corazones de los seres humanos, para llamarlos al arrepentimiento, y es el que ayuda a una persona en medio de su situación pecaminosa para escoger el mejor camino. Así que no estamos solos, aunque sí nuestra capacidad de elegir fue grandemente afectada por el pecado, pero Dios también ha dejado otras herramientas que nos ayudan. Ahora, y voy a finalizar esta reflexión, esta sección, con lo siguiente. ¿Por qué es tan importante la capacidad de elegir y enfatizar esto en relación con este mensaje que encontramos en la Biblia, el mensaje del fin del tiempo, el mensaje de los 3 ángeles? Porque si nosotros podemos elegir, entonces somos responsables. Así es. Y aquí está el punto. Si yo no puedo elegir, entonces yo no soy responsable. Si a mí me dice, mire, usted quédese aquí sentado, no se mueva, aunque usted vea que todo a su alrededor se está cayendo, usted no puede moverse, bueno, yo veo que se va a caer la cámara, se va a caer una luz, pero yo no me muevo porque me han restringido mi capacidad de tomar decisión. Y entonces cuando viene un día y me pregunta, pero mire, usted estaba sentado y no vio que se estaba cayendo la cama. Sí, pero me dijeron que no me moviera. Claro. Entonces yo tendría una excusa. Ahora, esto es bien importante. Si yo como ser humano no tengo la capacidad de elegir, entonces un día va a venir Dios y me va a decir, mira, ¿y por qué tú hiciste esto? ¿Por qué hiciste lo otro? Y yo, no, Señor, pero es que había una fuerza en mí que me hacía hacerlo. Y yo voy a excusar y decir, no podía oponerme. Pero sin embargo, la capacidad de elección nos enseña, somos seres morales, somos seres libres con la capacidad de elegir, por lo tanto, somos responsables. Muy bien, somos responsables y qué tremenda, qué tremendo panorama, porque, lo que quería decir, qué tremendo panorama, porque algunos, pastor, y quiero destacar unas cosas que estaba diciendo al final, algunos elementos que estaba usted diciendo al final, piensan, bueno, es que al final mi ambiente, mi educación, mis circunstancias hicieron de mí lo que soy. Y por lo tanto, yo así soy, no voy a cambiar, no puedo cambiar porque lo que me rodeaba me moldeó para hacer esto. Y algunos van todavía más allá, un poco más místico el pensamiento, pero dicen, no, es que al final hay una fuerza, eso que usted decía, que me obligaba a hacer eso porque ya está predestinado lo que yo iba a hacer. ¿Cómo esto no puede encajar en el panorama de cómo Dios nos creó, pastor? Muy bien, eso que mencionaba al final es lo que se llama un determinismo, que ya está dado, ¿verdad? Esta es la ruta, como esos carritos que uno jugaba cuando era niño y había unas pistas, y entonces el carro va por esa pista, porque ya está predeterminado que va a correr por esa pista, no está libre. Ahora, no es así con el ser humano. Si bien es cierto que factores como herencia genética, el ambiente, la cultura, la educación, influyen grandemente, porque definitivamente todas esas cosas influyen. Nadie puede negar que estas cosas no influyen, aunque influyen grandemente en querernos formar, y noten que estoy usando la palabra en querernos formar, o en formarnos de alguna manera. Sin embargo, en medio de todo eso está la capacidad de elección, que puede controlar y que puede incluso cambiar la manera como yo me relaciono con estas cosas. Por eso es bien importante, y nosotros lo hemos visto, bueno, cómo es que de un barrio, digamos, de un lugar que ha sido conocido por
dificultades o problemas, ¿cómo es que de ahí sale un niño que decide ser médico, pero otro decide ser un delincuente? Y los dos están en el mismo ambiente. Claro que influye la capacidad de elección. Por eso es que cuando Jesús comenzó su ministerio, bueno, y todo el tiempo lo anduvieron acusando, pero tú eres de Nazaret. Incluso alguien preguntó, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Si de ahí el que se crece en ese barrio de Nazaret ya está determinado que tiene que ser una persona mala. Pero claro, Jesús vivió de acuerdo a la voluntad de su Padre, así nosotros también. Entonces, por eso es que el enemigo no está interesado que nosotros conozcamos el gran poder que tenemos en nuestras manos. Ni Dios ni Él pueden tomar finalmente esa decisión por nosotros. Y si yo me esclavizo del pecado y dejo que el diablo tome las decisiones por mí, pues mi culpa estará en la decisión inicial que tomé de darle a Él el poder. Pero hay esperanza. ¿Sabe qué? Estoy recordando una historia en la Biblia, por ejemplo, de un endemoniado o de unos endemoniados que un día se encontraron con Jesús y el endemoniado, exclamó contra Jesús: has venido para destruirnos, déjanos tranquilos y déjanos en paz. Y Jesús expulsó los demonios, pero me llama la atención cómo lo dice Elena de White. Dice que cuando esto endemoniado abrió su boca, lo que él quería expresar era: Señor, libértame. Pero el demonio se metió en el camino y no lo dejó expresar eso, sino que expresó otra cosa. Pero Jesús veía el fondo del corazón. Amén. Esa voluntad que Satanás tenía oprimida, deseaba ser libre. Así que hay buenas noticias, queridos amigos, que no importa cuánto el enemigo ha querido esclavizar, ha oprimido nuestra voluntad, nuestro poder de elección, al final, en el fondo del corazón, usted y yo podemos elegir a Cristo. Y eso va a hacer una gran diferencia en nuestra vida. Amén. Y qué maravilloso es eso, pastor, porque nos habla del amor de Dios, que finalmente es lo que lo motivó a crear un universo donde había seres morales, libres, responsables. Y terminando con esta reflexión, pastor, tomando en cuenta eso, ¿por qué debemos poner siempre en alto el amor de Dios manifestado en la cruz de Cristo cuando hablamos de estos temas como la libertad de elección o el mensaje que Dios tiene para los últimos días, el hecho de que a veces el pueblo de Dios es perseguido, cómo todas esas situaciones cobran sentido o llegan a entenderse mejor a la luz del gran amor de Dios? Bueno, el amor de Dios es el centro, es la base de todo, porque es la esencia de lo que Él es. Miren esto, nosotros no decimos Dios tiene amor. No. Yo puedo decir yo tengo amor, pero la Biblia dice Dios es amor. Es amor. Ahora, no es lo mismo que decir el amor es Dios. Eso sería otra cosa. Pero la Biblia dice Dios es amor. La Biblia dice eso también, por ejemplo, con Jesús. No dice Él tiene la verdad o Él tiene vida. No, Él es la vida. Él es la verdad. Ahora, si Dios es amor, quiere decir que el acto de crear a seres moralmente libres, Él lo hace porque ama y porque quiere tener una relación con esos seres. Aunque sabe que pueden usar, y de hecho la hemos usado mal allá en el cielo, Lucifer y sus ángeles, aquí en la tierra los seres humanos, aunque Él sabe que se puede usar mal esa libertad, eso no lo detiene a Él de su acto creador de amor. Y esto es algo que tenemos que entender cuando hablamos del sufrimiento y por qué Dios creó, si Dios sabía que iba a pasar esto, si Dios sabía esto otro, si Dios sabía todos los genocidios en este mundo, y etcétera. ¿Por qué Dios aún así creó? Bueno, es que Dios no puede detenerse en su acto de amor, en su acto de amor. Y como un Dios que es amor, como un ser que es amor, Él aceptará únicamente el servicio de amor. Amén. No aceptará otra cosa. Él es amor y Él desea que aquellos que le sirven y que le sigan a Él,
lo hagan también por amor. Aquí no hay truco para seguir a Cristo, no hay fuerza, no hay amenaza, esas cosas no valen. Si alguien va a seguir a Cristo en verdad, tiene que ser porque es una respuesta de su corazón de amor al gran amor que Él ha manifestado en la cruz del Calvario. Amén. Y queremos, pastor, que nos ayude a orar para eso, para que nosotros reconozcamos que Él nos amó primero, como dice el apóstol Juan, y por lo tanto lo menos que podemos hacer es responderle con todo nuestro amor, pase lo que pase, porque al final también tenemos la garantía que ya Jesús ha ganado, gana y ganará. Y si tenemos esa certeza, lo único que tenemos que hacer es rendir nuestra vida a Jesús, y para eso ayúdenos, pastor, con esta oración para que tomemos esa decisión. Amén. Padre, en esta oportunidad te damos gracias, Señor, por estas enseñanzas y especialmente porque tú nos has hecho con la capacidad de tomar decisiones. Este es un gran poder que tenemos, no siempre lo usamos bien. Te pido, Padre, que nos ayudes para que todo nuestro ser decida a favor de Cristo y de su Evangelio. Oramos, Señor, para que restaures esa imagen que ha sido dañada en nuestras vidas por la entrada del pecado. Oramos, Señor, para que tú puedas libertar. Si alguien en este momento está siendo oprimido y se siente esclavo de sus circunstancias, de sus vicios, de sus hábitos, se siente que no tiene poder para escapar del abismo en que se encuentra, de enfermedad, de problemas, de depresión. En este momento, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que en el fondo del corazón de esta persona pueda haber un deseo de decir sí a Cristo y tú puedas comenzar a hacer una obra de sanidad y restauración. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.